enfadarla. Y por último, la catarsis, que como lo dijo Aristóteles en este libro que se llamó Poética, explica que esa es la finalidad de la tragedia, o sea, la experimentación del alma, la experimentación, ¿no?, a través del terror y la compasión, ¿cierto? Y alcanzar de esa manera, ¿no?, la paz. Para eso iba la gente a la tragedia, ¿cierto? Para llorar, para sufrir, para desgraciarse, y luego decir, pues no, soy libre, ¿entiendes? No, o sea, a mí no me pasa lo que le pasa a esos pobres desgraciados, ¿cierto? Entonces, pues, dentro de la tragedia hay tres nombres claves, ¿cierto? ¿Cuáles son? Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Listo? Eurípides a Marco ya no toma, entonces nos abocamos únicamente a Esquilo, ¿listo?, que es considerado el padre de la tragedia, y Sófocles, que es el máximo representante de la tragedia. Hay que entender que Sófocles en realidad es el alumno de Esquilo. Esquilo lo hizo todo, ¿no? El escenario, la perfección del escenario, los vestuarios, las máscaras y todo ese rollo, que en ese tiempo pues tan solo tenía dos opciones: o tragedia, todo el final funesto, desgracia, desolación, o comedia, que tenía un final feliz, que es muy diferente a entender que te haga reír, ¿entiendes? Por eso el término, muchas veces en algunas obras del siglo de oro español, por ejemplo, El sí de las niñas, ¿no?, que eran consideradas comedias, ¿recuerdas tú? ¿Por qué eran conocidas con ese nombre? Porque tenían un final feliz, no porque te hicieran reír, ¿entiendes? Hasta que llegó el gran Lope de Vega, ¿cierto? Y Lope, ¿qué fue lo que hizo? Lope agarra y fusiona la tragedia y la comedia y genera el drama, ¿listo? Gracias a la introducción de ese personaje gracioso dentro de las obras, ¿no?, que luego aparece pues con el nombre de Nendo, de Clarín, de La de Sueño, de Fuente de Verón, ¿listo? Entonces, dentro de estas características esenciales tenemos a Esquilo y tenemos a Sófocles, ¿cierto? ¿Qué hizo Esquilo? Metió al segundo personaje. Cuando mete al segundo personaje, ¿qué genera? El diálogo, ¿cierto? Un teatro mítico, todavía muy homérico, por decirlo de alguna forma, o sea, muy endiosado, ¿cierto? Y utiliza la trilogía, ¿listo? Las obras en tres partes. Nos vamos a Sófocles. ¿Qué es lo que hace Sófocles? Y este tiene dos, este mete a tres, ¿cierto? Genera mayor acción teatral, anula la cuestión mítica, o sea, humaniza la tragedia, la vuelve más humana, y al volverla más humana, ¿qué es lo que logra? Hace que la gente se sienta más comprometida con él. ¿Por qué? Porque veo sufrir a un pata como yo, ¿entiendes? A una chica como tú, ¿no? Entonces tú te sientes comprometida con el personaje de la escena, ¿listo? Rompe la trilogía, anula la trilogía y sus obras son esencialmente unitarias. Hay una palabra clave para desentrañar lo que viene a ser la tragedia griega, y esa palabra se llama destino. ¿Ya? La palabra destino es la palabra clave en la tragedia griega. ¿Por qué? Porque el griego creía en el destino neto, o sea, todo ya está escrito, nada puede cambiar, ¿cierto? O sea, si mi amiga postula ¿a qué placa? A medicina, su destino dice que ella no ingresará. No, lo más seguro es que vas a tener que venir a mediados de septiembre o finales a inscribirse para el ciclo que empieza el 7 de octubre. Entonces, cuando a ti te hablan de Esquilo, te hablan de la honestidad. Te hablan de la honestidad. Y la honestidad tiene tres partes. Los dos hablan. ¿Cuáles son? Agámenos, las novelas, las leyes. Tres palabras claves, aunque yo suelo decir cuatro siempre para lo que viene a ser la honestidad. O sea, hablamos el tema, ¿no? La temática. Cuatro palabras claves. ¿Cuáles son? Muerte, venganza y reconciliación. Cuando ustedes les hablan de esas cuatro palabras, muerte, justicia, venganza, reconciliación, tírense de cara en un examen de admisión. Eso es la honestidad. ¿Ya? Muerte, venganza, justicia, reconciliación, ahí está la honestidad. Y si te hablan del destino, pues lógicamente ahí estás ante la obra de Edipo Rey de Sófocles. ¿Listo? Entonces, si a ustedes le preguntan en la trencia, ¿no? Marquen la alternativa correcta, la clave será la D. La transformación de la furia significa la adopción de la justicia, que es casualmente uno de los temas esenciales
la Orestia. ¿Listo, chicos? Acuérdate que esas furias te pueden venir con el nombre de eritmias también. Ya de las eritmias, que eran tres monstruos horribles, monstruosas que perseguían pues a nuestro amigo Orestes, ¿cierto? Para cobrar venganza. ¿Por qué? Porque había asesinado a su madre Clitemnestra, ¿cierto? Que a su vez había cobrado venganza al matar a quién? A Agamenón, ¿cierto? Que había sacrificado a quién? A su hija Ifigenia, ¿cierto? Entonces, esto hubiera seguido así si hubiéramos seguido el respetar la ley del talión, ¿se acuerdan? ¿Por qué se rompe la ley del talión en este momento? Porque se impone la justicia, ¿cierto? Y se absuelve del crimen a Orestes, ¿no? ¿Cómo se logra? Transformando estas eritmias, ¿cierto? En tres diosas bondadosas, ¿cierto? Que se llamarán como la tercera parte. Eumenides, ¿no? Estas terminan siendo las Eumenides y de esta manera se logra, ¿no?, la justicia y por último la reconciliación. Ya ahí se da en el tercer momento de la Orestia. Luego que hablan de Edipo Rey, es donde la mente que asola la ciudad de Tebas es producida por la presencia de un gran culpable en la ciudad de Edipo, porque esta obra también nos habla de la culpa, esa culpabilidad. En realidad Edipo no la tenía, era una culpabilidad heredada, ¿entiendes? Por eso se habla de herencia de culpa, ¿no? Y se busca a Edipo, que es una suerte de chivo expiatorio de estas culpas, de culpas esencialmente que vienen desde el padre, ¿cierto? Desde Layo. Pero ojo, Layo no pertenece a la obra. Tan solo nosotros podemos marcar a 4 personajes esenciales. Edipo, que es el rey, ¿no? Su madre y a la vez su esposa Yocasta, el tío y a la vez pues cuñado de Edipo llamado Creonte, y por último el ciego Tiresias, ¿no? Que es el que sabe la verdad desde que empieza todo este rollo, ¿cierto? Es por eso que la ceguera, que es lo que representa la sabiduría, el conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Edipo, viendo, no veía absolutamente nada, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros, pues, en las clases, ¿no?, logramos visualizar, ¿cierto? Que es mejor muchas veces no ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verdad, ¿cómo es la verdad, hijo? La verdad es fea, ¿cierto? Ponte a pensar esas mañanas que te levantas y te pones frente al espejo, ¿no será? ¿Ah? Lógico, la verdad es dura, porque miras al espejo, tu reflejo es lógico, ¿no? O sea, ¡oh, qué horrible! Y con esa verdad te levantas todos los días. Entonces, cuando se habla de Edipo Rey, la mente que asola, entonces es la presencia de un gran culpable. Nos vamos luego a la Edad Media. Por eso recuerda, tenemos clasicismo, tenemos medioevo, habla, tenemos. ¿Qué sigue? Renacimiento, del Renacimiento, el Barroco, del Barroco, ¿qué es lo que sigue? El neoclasicismo. Listo, vamos hasta ahí. Y dentro del clasicismo, ustedes le van a pedir en el examen de admisión Homero, ¿cierto? Ilíada y Odisea. Te van a pedir tragedia griega. Y dentro de la tragedia, ¿qué es lo que se tiene? Pues a Esquilo y a Sófocles. Estudialos mejor en orden para que no te confundan. ¿Listo? Y en clasicismo no te piden nada más, ¿cierto? No te piden más. Y de aquí nos vamos al medioevo. Y en el medioevo, porque acá yo te dije que la especie clave era la epopeya, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que esto es teatro? Tragedia es teatro, o sea, género dramático. 3 son los géneros, otra vez, género épico, lírico y dramático. ¿Y qué hace el género épico? Y el lírico, y el dramático, listo. ¿Por qué? Porque lo primero que haces cuando conoces una placa, porque así es la vida, como la literatura misma, ¿qué es lo primero que haces cuando conoces una placa? ¿Qué es lo que haces? Le dice que su viejo tiene 4 copias. Ya luego, pone cara de huevo, no, lánzate, la enamora, o sea, expresa sus sentimientos, ¿cierto?
cuando la placa te atraca, ¿qué es lo que viene? Después de esta epopeya, ¿cuál es la siguiente especie? La edad media, el cantar de defensa. Es por eso que aquí se origina pues el famoso cantar del siglo VI. Bueno, varios cantares, solamente que nosotros, como fuimos invadidos por los españoles, tenemos que estudiar el siglo, ¿cierto? Si nos hubieran invadido los franceses, tendríamos que estudiar el cantar del Roldán. Si nos hubieran invadido los alemanes, tendríamos que estudiar el cantar de los niveles. Pero nos invadieron los españoles y es por eso, ¿por qué? Tienen esas caras. ¿Ya? Todos los cantares de gesta son anónimos. ¿Ya? Todos los cantares de gesta son anónimos. Estamos todavía ante un momento esencialmente teocéntrico. Todo gira en torno a Dios. Esa es la idea y ese es el pensamiento. Y el que se enfrenta a ese pensamiento, pues, lógicamente, no sale quemado, ¿no? La Santa Inquisición. Acuérdate que para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior, ¿cierto? Que es la única manera, y lógicamente, históricamente, algo está pasando, contextualmente, ¿listo? Cuando a ustedes les hablan de marcar la afirmación correcta con el argumento de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hay que entender que estamos en la etapa medieval. Por ende, esta Divina Comedia, ¿cierto? Esencialmente es una obra que tiene que ver con la idea teocéntrica, ¿cierto? ¿Qué cosa es la Divina Comedia? Es un poema. ¿Ah? ¿Por qué es un poema? Porque expresa el dolor por la pérdida de su amada Beatriz Portinari. Pero es un poema épico, ¿cierto? ¿Por qué es épico? Porque narra el viaje de un pecador a través de estos tres mundos. ¿Cuáles eran? Infierno, purgatorio y paraíso. Era un poema épico religioso. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa medieval y por la presencia del número 3, ¿cierto? Vamos a hablar de algunos tres que se presentan en la Divina Comedia, por ejemplo, la parte de Infierno, Purgatorio y Paraíso, por ejemplo, los guías, Virgilio, Beatriz, San Bernardo de Claravel. Vamos a hablar de los 9 círculos, múltiplo de 3, y cuando llegamos al círculo número 9 nos encontramos ante el peor pecado de todos, según Dante, que era la traición. Encontramos al peor traidor de todos. ¿Cuál es el peor traidor de todos? Un actor, la Pati Madre. Lucifer es el peor traidor. Nuestro amigo Lucifer está en los círculos, luego atravesamos el purgatorio y allí se queda nuestro amigo Virgilio porque al paraíso no puede entrar. ¿Recuerdan? Sale pues Beatriz, ¿no? Que representa, ¿no? Lo que viene a ser la fe, ¿no? Y por último, San Bernardo de Claravel, que lo lleva ante la presencia de Dios. Hay que recordar que ya pasaste por Cancerbero, el perro que tiene 3 cabezas, ¿no? ¿Y por qué tanto 3? Porque el 3 simboliza para los religiosos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listo? Pues, ¿qué es lo que quiere hacer Dante al final? Es un poema épico religioso alegórico, y una alegoría es símbolos, juega con los símbolos. ¿Quién es Dante? El protagonista, el pecador que se pierde en esa selva oscura que es el pecado, ¿cierto? Luego Virgilio, que representa la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Beatriz, pues la fe, y por último San Bernardo, que es la santidad, por eso que lo lleva ante la presencia de Dios. ¿Con el fin de qué? De reflexionar, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre el pecado, ¿no? Hay que reflexionar sobre el pecado, ¿listo? O sea, no pecar. ¿Ya? Seguimos entonces y tenemos que la afirmación correcta sería tal que observa en el purgatorio a los pecadores arrepentidos, ¿no? En el infierno, lógico, son los que no lograron arrepentirse. En el purgatorio están los arrepentidos al final y lógicamente en el paraíso estoy yo al lado de los arcángeles, ¿no? Arcángeles, el bien en este mundo. Luego entramos a esta etapa del Renacimiento y el Barroco, casi no a la par, sino de que William Shakespeare, ¿no? El gran cisne de
Avon, ya que no tiene nada que ver con el producto de belleza, es el padre de las letras inglesas, como para nosotros sería Cervantes el padre de las letras castellanas, este hombre es el padre de las letras inglesas. Entonces, que me imagino que ustedes estudian pues en el británico o en el Ignas, ¿no? Les recomiendo que vayan pues por Amazonas a comprar obras de Shakespeare que te cobrarán pues 2, 3 soles, 5 luquitas, ¿no? Y vas a encontrar en inglés pues allí. Tú me estudias inglés, me dijiste, ¿no? Pues lea Shakespeare en inglés. No, leer a Shakespeare en inglés es como, lastimosamente, ver como leer a Cervantes, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque el castellano ha cambiado mucho, a diferencia del inglés no, ¿entiendes? El inglés, me refiero al inglés de los ingleses, es muy cerrado en su cambio, ¿no? Las comedias, esencialmente. No, las comedias son las que no tienen 5 años. ¿Ya? Esencialmente, por eso Shakespeare trabaja 2 tipos de obras, tragedias y comedias. ¿Ya? Eso es lo que hace Shakespeare. Trabaja también dramas, pero todavía no bajo ese nombre. Hoy día ya para estudiarlo se le conoce como el drama histórico. Una clave para el drama histórico. ¿Ya? Todos sus dramas históricos llevan por nombre Enrique y Ricardo. ¿Ya? Todos los dramas históricos de Shakespeare, ¿no? Es una clave, no, pero trabajan con el nombre de Enrique y Ricardo, que es lo único que varía la numeración del gobernante, ¿ya? Para que te o sea, esto, si te preguntan, Enrique VIII es una tragedia, mentira, porque es un drama histórico. ¿Listo? Muy bien. Y dentro de las tragedias, dentro de las comedias, a nosotros nos preguntan sobre la tragedia. ¿Y cuál es la tragedia esencial? Romeo y Julieta. Por eso sería una gran estupidez poner pues a Romeo y Julieta dentro de la etapa romántica, ¿no? Es una obra romántica, no baboso. El Renacimiento en el barroco, ¿cómo mierda va a ser romántico si faltan como 150 años para que aparezca el romanticismo? ¿Ah? La gente alucina esta vaina porque cree que es romántico, es aquel que va dejando corazoncitos y lo va cayendo con la flecha y no, y pone tu nombre, ¿no? Hijo, ¿cómo te llamas tú? Ay, no, ¿cómo te llamas tú, amigo? ¿Cómo? Schubert. Schubert y Alberto, por famoso, cursi, Dios, agarrado, ¿no? Que escribe poesía, yo soy poeta, que está, no me va a pasar un huevo de leer su poema. No, ay, qué horrible, ¿oh? ¿Entiendes? Pero tú, compadre. Bueno, que el segundo sea bien. Muy bien, entonces, se pregunta por Shakespeare, queridos amigos, ¿qué es lo que tendríamos que marcar nosotros con respecto al argumento de Romeo y Julieta? Romeo ha creído muerta a Julieta y quiere el veneno, ¿cierto? Bueno, recuerda que Julieta para mí es la gran heroína. 2 escenarios en Romeo y Julieta que no podemos olvidar. Verona y Mantua son los escenarios de esta tragedia, en la cual se nos habla pues, de esta pasión juvenil, infantil, inclusive. O sea, esta suerte de primer amor, ¿no? Cuando te tiembla. ¿Ya te has enamorado, me imagino, alguna vez en tu vida, hija? ¿Sí? Esa vez, pues, ¿no? De que uno se ciega por completo, viene escribiendo su nombre, se escapa de la casa, el ese día se paga la hoguera. Es lo que hace ese amor, ¿no? Al final, los 2 amantes, los 6 años, como recuerdan, terminan matándose los 2, ¿cierto? Y la familia Montesco y Capuleto terminan pues amistándose, armándole pues un mausoleo a los 2 amantes. ¿Listo? De la pregunta número 6 saltamos a Fedor Dostoyevsky, que estamos ya en la etapa realista, o sea, nos estamos saltando toda la etapa neoclásica europea donde aparece mi amigo Jean-Baptiste Poquelin, Molière, momento en el cual la palabra clave es la razón, ¿cierto? Es por eso que ante el neoclasicismo, ¿quién lo ataca? Lo ataca el romántico, porque el romántico es aquel que busca, ¿qué cosa? La libertad, la subjetividad, el culto al yo. Eso es un
romántico, ¿listo? No la idea del cursi, ¿entiendes? Solamente que en el colegio pues nos han lastimado esa idea pues, de romántico, ahora que te viene septiembre, ¿no? Te hacían hacer tu mariposa, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Pero románticos no son eso, por eso nosotros citamos 3 nombres románticos, ¿cierto? Porque yo digo, Johann Wolfgang Goethe, ¿cierto? O sea, pero que es el líder del movimiento Sturm und Drang, que aparece en Alemania, ¿cierto? Y con esta obra, Werner se transforma en el iniciador de ese tipo de romanticismo sentimental subjetivo, porque lógico, también tiene que ver con el romántico, la idea puede enamorarse, todos los seres humanos se han enamorado a través de la historia, la gran temática de la literatura es el amor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos incluidos en el amor, ahí tenemos a Aquiles, enamorado de quién, lógico, tenemos a Dante enamorado de Beatriz, ¿no? Tenemos a Shakespeare enamorado de todos, ¿no? Tenemos a Molière, ¿no? Dentro de sus obras, ¿no? De que Avaro, por ejemplo, los jóvenes enamorados, ¿entiendes? O sea, el amor siempre es la gran temática que atraviesa toda la literatura, o sea, ¿por qué? Porque sin amor no estaríamos aquí, ¿cierto? Ustedes, como le hemos dicho, son el producto del amor. Bueno, en algunos casos son el producto del error, pero es un producto del amor. ¿Quién hace el producto del error? Calcula tu edad, exactamente con la boda de tus papás. No, mira, ahí para dar cuenta tiene el producto del amor por el error. Entonces, pues, cuando entramos a la etapa romántica, también encontramos a nuestro amigo Víctor Hugo, ¿cierto? Por esa novela donde aparece tu chico, hija, ¿cómo te llamabas? No, los miserables no, pues modo, y la otra, los miserables que tenemos este Jack, escapando y buscando siempre la vida. Y por último, mi querido amigo Edgar Allan Poe, maestro del terror, de la novela policíaca, ¿no? Ese es el mundo del romanticismo. Pero este romántico, cuando ya cae en idiotez, explota y el realista lo suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el realista será esencialmente objetivo y reflejará la realidad tal como es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis en Europa, el escritor pues tiene que dar lo que ve. No puede vivir pues imbuido en la subjetividad, y es por eso que en Rusia, que la pasaron mucho peor aún, aparece pues un Fedor Dostoyevski, ¿cierto? Cuya literatura tiene que ver mucho pues con los marginales, los golpeados, las prostitutas, los alcohólicos, los tarados, muy bien. Entonces, cuando nos hablan de Crimen y Castigo, género épico, especie novela, tema, y ahí en el tema nos abrimos a 2 puntos, chicos. ¿Ya? Uno desde el aspecto formal y otro desde el aspecto del fondo, ¿cierto? Forma y fondo, porque como sabe mi querido amigo que está acá, ¿qué cosa es el la forma y el fondo, sociedad? Los elementos de la literatura. ¿Cuáles son los elementos de la literatura? Fondo y forma, fondo, como quieran verlo. ¿Qué cosa es la forma? ¿Cómo presento la obra? En un poema, en un cuento, en una novela, en una obra de teatro. ¿Cuál es el fondo? El tema, lo que yo quiero contar, lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero representar. ¿Listo? Entonces, esta obra, Crimen y Castigo, se puede ver desde 2 enfoques. Desde un enfoque de forma, en el cual tenemos simplemente una novela policíaca, ¿cierto? Raskolnikov mata a la vieja León Ivanovna, huye, ¿cierto? Porfirio Petrovich lo va acosando, se enamora ¿de quién? De Sonia, la mermelagón, la prostituta, gracias al amor se reivindica, al último se entrega a la justicia, termina preso en la Siberia, ¿listo? Eso es una novela policíaca. Lo que nos importa más que nada es el fondo, que es casualmente el conflicto ético que se da dentro de la obra, ¿cierto? Raskolnikov cuando mata a Leona, ¿no? Él considera que es una muerte justa, ¿cierto? Pero también aparece la hermana Isabel y no le queda otra que matarla. Es allí donde se inicia ese conflicto
conflicto ético-moral, ¿cierto? Entre el haber hecho el bien o el haber hecho el mal, y cuando se relacionan estos dos personajes, Raskolnikov, antihumanitario, ateo, él, con Sonia, creyente, ¿entiendes? ¿No? Y la fusión de estos dos personajes nos revela ese conflicto ético. ¿Listo? Al final, pues, triunfa el amor, ¿no? Triunfa el amor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos hablan de la novela Crimen y Castigo, tenemos que marcarla así. Se plantea con que el amor cristiano es factor de regeneración moral. Claro, ¿no? Porque hay una suerte, pues, acuerdo que el que ha leído Crimen y Castigo, ¿no? Nuestro amigo Freud, que se entrega como una cruz, ¿no? Entonces, hay un rollo, pues, así de salvación, así como los drogos, ¿no? Los drogos, ¿no? Que se han tratado fastidiando toda su vida, y luego con su Biblia, ¿entiendes? ¿No? O sea, estos son los que salva a Dios, ¿entiendes? ¿No? O sea, los fracasados de este mundo, salvados por el amor de Dios. ¿Listo? Eso es lo que más o menos se nos refleja aquí. Y luego nos vamos a la pregunta 8, que tiene que ver ya con el momento de la vanguardia. Y casualmente el día de ayer, en su examen, a ustedes les vino una pregunta de vanguardia literaria, ¿no? En la cual, me imagino, la hicieron sin ninguna dificultad, ¿no? Cuando les hablaron a ustedes de la pregunta 65, no, perdón, 64, y te dicen, pues, lo siguiente: basó su concepción estética en la experimentación formal. Claro, porque eso es vanguardia. La palabra clave para la vanguardia, yo les dije, es experimentar, ¿cierto? Innovar. Luego, asimiló los aportes literarios del realismo decimonónico. No, ¿por qué? Porque siempre ataca lo anterior. Acuérdate, ¿qué cosa es decimonónico? Siglo XIX. Aprovechó el nivel espacial, el uso del caligrama. Aquí hablamos del famoso poema Pájaro. ¿Se acuerdan que les enseñé el pájaro? Lo que no es mío, mis alumnos, no se preocupen, en octubre viene y voy a ver si se les enseña. Porque hablan, vamos a votar. Empleó un léxico antiguo, tradicional y conservador. No, hay que hablar, si somos vanguardia, buscamos la innovación, y recurrió al uso del verso libre. Claro, el verso librismo, porque nos olvidamos de la métrica y de la rima. Entonces, todas estas características, más las conocidas innovaciones narrativas. ¿Se acuerdan lo que vimos con Mario Vargas Llosa, ¿no? El flashback, la temporalidad, el monólogo interior que se vio mucho en la obra de Joyce e Ulises, las cajas chinas, todas esas innovaciones, los finales inconclusos, ¿no? Los finales abiertos, que se le llama, son las innovaciones vanguardistas en la narrativa. Y a ustedes le preguntan casualmente sobre la representación del fluir de la conciencia de los personajes, ingresando a la línea interior de lo mismo se logra en la narrativa contemporánea a través del recurso técnico conocido como el monólogo interior. ¿Qué cosa es monologar interiormente? Cuando estamos hablando en nuestra propia cabeza, ¿cierto? Vivimos monologando, pues vivimos pensando, ¿cierto? Si yo te miro, tú ya estás monologando, ¿no? Ya estás ahí bloqueando en tu vida, ¿no? Si yo me acerco con mi compadre, que es un torta el día de hoy, ¿no? Está monologando ahí. Entonces, ese es el monólogo interior, ¿no? O sea, ¿quién no monologa? Pues cuando nos tuvimos amigos, por ejemplo, así, pero buena, ¿no? Entonces tú dices, falta, ¿no? Tú le pones puntuación a la pensamiento, le pones puntuación y cuando escribes, ¿no? Esa placa que tienes, un tipo más, porque yo creo que no pones puntuación, es el fluir de la conciencia. ¿Qué va a ser el postulado de yo? Lo tengo superado por la luz. No, listo, muy bien. Pues y dentro de la vanguardia aparecen dos autores esenciales, que no más conocido uno nada más, que es nuestro amigo Kafka, ¿cierto? Que nos encierra pues en ese mundo del sistema, de la alienación de este sujeto moderno y por ende la deshumanización como seres humanos que somos nosotros. ¿Listo? Y luego entramos a lo que viene a ser la literatura española, ¿no? Y dentro de la literatura española arranca acá como todas las literaturas europeas, ¿no? O sea, hacia el año 1000, porque lógico, ¿no? Hablamos pues de Francia, hablamos de Alemania, de España,
como naciones pues, que han partido desde el año 900, desde el año 1000, ¿no? Si es que consideramos como nacimiento de la nación. Hablamos de países entonces que tienen 1000 años de existencia, a diferencia de nosotros que todavía no llegamos ni a los 100, ¿se entiende? ¿No? Por eso nosotros somos una patria jovencísima, porque somos un bebé español al lado de Europa, ¿te das cuenta? ¿No? Y por eso la infinidad de culturas que generan los europeos, ¿te das cuenta? No hay por qué sentirnos mal, ¿entiendes? ¿No? Es como que pues, tú tengas 9 años y vayas a jugar pelota con uno de 20, ¿se entiende? Entonces se va a revolcar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el ámbito cultural, ¿no? Son patrias, son naciones que tienen pues más de 1000 años, por chocheras. Nosotros no alcanzamos ni los 200, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿listo? Entonces, cuando te hablan, el contexto bajo el cual se desarrolla el poema de Diosís es la Guerra Santa, porque hay que recordar que los españoles tenían una idea. Nuestro querido amigo, ¿cómo se llamó chochera? Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que en esas 3 partes de la obra, que son destierro, boda y afrenta de golpes, plantea y usa esta palabra clave dentro del aparato medieval, que viene a ser el honor. Por eso el gran tema es ¿qué cosa? La pérdida, ¿cierto?, del honor, porque lo acusan de ladrón, y ¿qué es lo que se busca? La recuperación de eso, ¿cierto? Esa es la gran temática que se trabaja dentro del cantar del Dios, ¿no? Y lógico, el Cid se enfrentaba en una guerra santa, ¿contra quién? Contra los moros, ¿no? Contra los moros, ¿listo? Y buscaba, pues lógico, subir en esa pirámide social, porque él era socialmente simplemente un infanzón, ¿no? Y lo que buscaba era trepar socialmente. ¿Listo? Muy bien. Esta obra también tiene que estar en verso, recuerda tú, ¿no? De una métrica irregular. No puede ser regular, ¿por qué? Porque los cantares de gesta fueron creados ¿por quién? Por juglares. Y el juglar, ¿cómo era? Popular. Y como el juglar es popular y es oral, es imposible que la métrica sea regular. Tendrá que ser irregular. ¿Listo? Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ella, verde prado de fresca sombra lleno. A ver que aquí sembráis vuestras querellas, ¿no? Garcilaso de la Vega, el padre de la escuela italiana. ¿Por qué el padre de la escuela italiana? Porque adopta lo que su amigo Juan Bosca le enseña, y principalmente es el uso del verso hexacílabo, que es el típico verso italiano, ¿no? Es el típico verso italiano. Los españoles tienen una fuerte influencia de los italianos. ¿Por qué? Porque en Italia, ¿quién ha salido? Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, ¿cierto? Y toda esa marcha ha marcado la influencia en estos poetas españoles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo siguiente, nos dicen, pues, ¿dónde estoy? Bien, ¿no? Es obra de Garcilaso que se llama égloga. ¿Y qué cosa es una égloga? A ver, querido amigo, ¿qué cosa es una égloga? Un poema pastoril, un poema que nos habla del amor entre los pastores. Muy bien, entonces en este poema pastoril tenemos pues que nuestro amigo Garcilaso trabaja la idea del lugar ameno, o sea, el locus amenus. Y para eso recordamos los tópicos romanos, ¿cierto? Cante bien, vive el momento, goce la hora, disfrute el instante, vea tu sigue, lleva la vida apacible de un pastor en un locus amenus, en un lugar bello en la naturaleza que te dé esta tranquilidad y siempre persiguiendo, ¿qué cosa? El amor, que es la esencia de toda la literatura. Esto hay que tener en cuenta que acá también los renacentistas españoles trabajaron la idea del destino, pero la idea del destino era completamente diferente a la idea del destino de los griegos. El destino del griego, ¿cómo es? Funesto, desgraciado, nadie puede contraerse. En cambio, el destino del renacentista sí se puede cambiar a punta de lucha. ¿Entiendes? Puede ganar como puede perder también. ¿Listo? Pero al menos enfrentarse, ¿no? Y tener la posibilidad. Un gran aporte de los españoles fue conocido como la novela picaresca. ¿Por qué? Porque la novela picaresca es española. ¿Ah? Los españoles fueron los creadores con la vida de Nazario de Tormes y en sus fortunas y adversidades,
los creadores de la novela picaresca, ¿no? Y esta novela picaresca de Darío Torres, obra anónima, ¿cierto?, que utilizará pues el uso de la primera persona, por eso es una obra autobiográfica, va a marcar, pues muchachos, esta característica que es la forma narrativa autobiográfica, ¿no? Teniendo pues como tema la vida pasible, no, más bien como tema tendrá la vida pues activa, ¿no? Llena de aventura, llena de hambre, llena de miedo, llena de lucha, porque Lázaro lo que intenta enfrentarse es a esta sociedad, ¿entiendes? ¿No? ¿Y cómo es esta sociedad? Agresiva, pues, ¿no? Entonces él tiene que enfrentar este mundo agresivo. Propone al pícaro como un héroe, no como un héroe, sino como un antihéroe. Hay que olvidarnos, o no hay que olvidar que en el medioevo el héroe es el personaje, ¿entiendes? El hombre capaz de dar la vida por su patria, por su amada. En cambio, en el Renacimiento, no, en el Renacimiento el héroe es el antihéroe, el pícaro que no da la vida por nadie, ¿entiendes? No, o sea, que lo que intenta hacer en este mundo es sobrevivir, emplea la idealización y la alegoría, no puede emplear la idealización y la alegoría, ¿por qué? Porque es una obra de carácter realista, las novelas picarescas son obras de carácter realista, y por último narra los hechos en tercera persona, no, los narra en primera persona, de ahí el lenguaje coloquial, de lo vulgar que utilicen en la novela picaresca. En el siguiente verso de Luis de Góngora, y si recordamos a Góngora, estamos en el barroco, ¿cierto? Y en el barroco tenemos pues la escuela de Luis de Góngora que se llamó el culteranismo. Y ese culteranismo reflejaba en la cultura, en la exageración de lo que viene a ser, pues no, la cultura, ¿no? Nuestro amigo Luis de Góngora se va a valer de dos figuras literarias claves dentro de su literatura. ¿Cuáles son? El hipérbato y la metáfora. Aunque la metáfora es la esencia de Góngora, es por eso que luego la generación del 27 le rinde culto a Luis de Góngora, y es por eso que se llamó la generación del 27, porque celebra los 300 años de Luis de Góngora y Arroyo, ¿cierto? Entonces, cuando él nos dice, paso de un peregrino son errante, cuantos meditó verso dulce musa, estamos ante el hipérbato, ¿no? Y ante un epíteto allí que vendría a ser dulce musa. Pero yo quiero recalcar que en esencia lo que viene a ser la figura literaria de Góngora, metáfora e hipérbato, para que no se lo queden. Esas son las dos figuras. Ustedes les hablan de Góngora, fíjense que caen en un examen. Le están hablando de metáfora y de hipérbato. Estas son las dos figuras esenciales de Góngora. Luego entramos a la más importante novela del siglo, bueno, de las letras españolas. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de El Quijote de la Mancha. Nosotros dijimos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha va a tener dos partes, ¿cierto? Va a tener dos partes, y en estas dos partes nos va a narrar tres salidas, ¿cierto? Dos partes, tres salidas. ¿Listo? Y en estas dos partes, tres salidas, plantea lo que viene a ser su gran tema, ¿cierto? ¿Y cuál es el tema de El Quijote de la Mancha? La lucha del idealismo representado por Alonso Quijano, el loco del Quijote, versus el materialismo representado por nuestro amigo Sancho Panza. ¿Listo? Y es aquí pues donde tenemos nosotros, en esta segunda parte, lo que se marca es que Sancho y su amo, Don Quijote, llegan hasta el Toboso, ¿cierto? A encontrarse con su amada Dulcinea del Toboso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la primera parte, nuestro amigo Alonso Quijano salió solo, recuerda, la primera parte sale solo, y la segunda y la tercera ya sale acompañado de su fiel compañero, ¿cierto? Por eso es una obra barroca, por la cantidad de personajes, por lo que viene a ser el enfrentamiento de estos, por las exageraciones y todo eso. Llegamos a la pregunta número 14. En la obra de David el Sueño de Calderón de la Barca, los temas que se desarrollan son la libertad y la existencia humana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pobre Segismundo es encarcelado sin razón alguna y necesita lo más bello que podemos tener los seres humanos en esta vida, que es la libertad. Cuando te hables de Calderón de la Barca, inmediatamente guía la palabra filosofía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los temas de Calderón de la Barca, que es un tipo que trabajó para la corte esencialmente, van a ser temas filosóficos y religiosos. Ese es el mundo
en el cual se envuelve Calderón de la Barca. Y luego, cuando te hablan del neoclasicismo, rechazaron la fantasía. ¿Por qué? Porque era, pues, trabajaban la razón, las reglas, las normas, ¿no? Procurando que su narrativa fuera lo más verosímil posible, ¿no? ¿Y cuál es la obra que se encierra en ese momento? Pues el sí de las niñas, que nos habla de los matrimonios exigidos, obligados por los padres. ¿Por qué? Porque este viejo, ¿cómo se llamaba? Ya te olvidaste. El viejo del sí de las niñas. Leonardo. No, Diego, no. ¿Se enamorado de quién? De doña Francisca o doña Paquita. Lo mismo es que le doy un examen lo mismo, ¿ya? Entonces, lógico, este anciano que tiene casi 60 años, ¿cómo está con una chibola que tiene 15 años? Es lógico que un hombre de este cero, o sea, la razón no nos lleva a eso. Una razón nos dice que una chica de su edad, ¿cierto? Debe estar con un pata más o menos de qué edad. ¿Qué edad tienes tú? 18 años. O sea, estarías máximo con un pata de 40. No. Ya. 26, porque la razón nos lleva ahí, ¿no? A que lógico, pues, ¿no? Tú estarías con una tía de 30 años, ¿no? Yo a tu edad. La 16 es la B. La 17 es la D. La 18 es la E. La 19 es la T. La 20 es la A. La 21 C. 22 B. B de burro. 23 E de eunuco. A lo que le cortan el tenis. B, nuestra. 25 D. 26 A. 27 C. 28 D. C. D. 29 E. 30 B. B. 31 A. 32 E. D. 33 C. C. 34 D. B. 35 D. D. Y la última E. E.